Bueno, y esto se veía venir a reserva de lo que se resuelva sobre esta pifia brutal de la secta, eliminando su propia reforma de supremacía constitucional, algo que hemos explicado, están los videos allá en el otro canal. Pues se veía venir, iban a surgir inmediatamente los amparos en contra de esta reforma de supremacía constitucional. El abogado Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, publicó este video con este tweet. Dice: el oficialismo aprobó una reforma constitucional para evitar la impugnación de reformas constitucionales, utilizando el eufemismo de supremacía constitucional. Acto seguido, esta se impugna y se concede una suspensión. Sí, hoy, o sea, el día de ayer, 22 de noviembre, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 14º Circuito concedió una suspensión a un ciudadano cuya identidad se mantiene reservada. Este ciudadano se valió de una fundación. Dice: la resolución fue emitida dentro del recurso de queja 324/2024 que interpuso el doctor Raúl Andrade Osorio, abogado de la Fundación Iris en defensa de los derechos humanos, asociación civil. Les voy a dejar el video que colocó donde pues se discute, se lee el proyecto de lo que está pidiendo esta persona, de la que no sabemos su nombre, de la que se mantiene su identidad reservada, y en el que pide que se suspenda esto, que es una barbaridad, la famosa reforma de supremacía constitucional, una de las más lesivas que ha aprobado la secta en los últimos meses, y ojalá de verdad hubiese más. Seguramente va a haber más amparos en contra de esta reforma. Los de la organización delictiva de la secta cantan victoria, pero la verdad yo sigo creyendo que no todo está escrito. Esto se va a seguir impugnando, esto va a llegar a tribunales internacionales y ojalá terminen echándolo para atrás. Les dejo el video. Sí, señor, se da cuenta pleno con el proyecto del recurso de queja 324/2024 en el que se recurre el auto de 13 de noviembre de 2024 que emitió la juez quinto de distrito en el estado. El proyecto propone declarar fundado el recurso. Sí, en este asunto está bajo la ponencia a mi cargo. El acuerdo recurrido es aquel que negó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias del acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda consistente en el decreto por el que se reforma el artículo 107, fracción segunda, primer párrafo, y se adiciona un quinto párrafo del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal y su artículo segundo transitorio. Los agravios que hace valer la parte recurrente son fundados, pues es posible restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En el caso, sí se reunieron los requisitos previstos en la ley de amparo para conceder la suspensión, toda vez que no se sigue perjuicio del interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y le asiste apariencia del buen derecho. En efecto, de un asomo meramente superficial al fondo del asunto, es probable adelantar un fallo concesorio, pues con el decreto de reformas constitucionales reclamados se generarían consecuencias jurídicas de difícil reparación en la esfera jurídica del quejoso, toda vez que el procedimiento legislativo que reclama, que dio lugar al decreto invocado en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal, pone en evidencia una transgresión a derechos fundamentales, como son el acceso efectivo a la jurisdicción, a un recurso judicial efectivo y al principio de retroactividad consagrados en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, la reforma del primer párrafo de la fracción segunda del artículo 107, que dispone no proceder al juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución, representa una transgresión al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, pues prohíbe al gobernado impugnar mediante el juicio de amparo las adiciones o reformas a la Constitución. Por lo que toca al artículo transitorio, en la parte que establece que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto, mediante un análisis anticipado, se advierte que esa disposición transfiere el principio de irretroactividad previsto en el artículo 14 constitucional, toda vez que de manera regresiva y retroactiva pretende limitar el derecho de toda persona a impugnar cualquier norma constitucional que sea aprobada. En esas condiciones fue posible adelantar en un cálculo de probabilidades un fallo concesorio, pues con el decreto de reformas
constitucionales reclamados se vieron trastocados los derechos que se han señalado con antelación. De ahí el sentido de la propuesta. ¿Qué opina, señor magistrado Rodríguez Minaya? No se le escucha, magistrado. Disculpen. Decía que gracias, magistrado presidente, estoy de acuerdo con su propuesta. Efectivamente, como lo expone, la Constitución es un sistema jurídico y no podemos desatender parte de la Constitución y únicamente quedarnos con parte. En este punto, si bien se hicieron estas reformas y el transitorio segundo incluso ordena que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto, esos preceptos los tenemos que interpretar de manera sistemática con todo el orden constitucional, y todo el orden constitucional, pues empezando por el artículo primero, nos dice que existe un parámetro de regularidad de control constitucional que incluye no solamente la Constitución, sino a los convenios, y tenemos toda una gama de derechos humanos y garantías. Siendo esto así, interpretado como lo propone, efectivamente, esta porción sí podría en un momento dado, bajo un análisis preliminar que se realiza en el proyecto, implicar una infracción, por ejemplo, al principio de no retroactividad de las normas, que pues está establecido precisamente de manera muy clara en el artículo 14 de la Constitución. También podría implicar una violación al artículo 17 de la Constitución y 8 de las previsto de las garantías de la Convención Americana de Derechos Humanos. También, por cuanto a su ámbito de restricción, podría implicar una violación al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la parte que dice que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso, dice, efectivo, que la ampara contra actos que violen sus derechos fundamentales. Esta reforma precisamente podría disminuir la efectividad de nuestro juicio de garantías. Entonces, por eso coincido totalmente con su propuesta, porque de un análisis de la apariencia del buen derecho, sí es dable suspender los efectos de la norma en los términos que lo propone, para que se resuelva en su conjunto